Bien, ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado, Carlita. Sí. Le damos la bienvenida al doctor Santiago Machuca. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime, Carla. Muy buenos días, a las órdenes. Doctor, muy buenos días. Bien, este tema que se está debatiendo y que se ha puesto pues sobre el tablero, que es la ley económica urgente, que básicamente el gobierno trata de enmarcarla para desmantelar, ¿no?, el sistema de recursos de las organizaciones delictivas. ¿Realmente aporta a esto este proyecto de ley enviado por el gobierno? Bueno, lo que hay que manifestar es que no es un proyecto de ley de urgencia económica. Lo tiene de todo, pero menos temas de urgencia económica. La única disposición en asuntos que se podrían relacionar con el tema económico son las exenciones tributarias para el caso de las personas que entreguen o decidan que sus recaudaciones vayan a la Policía Nacional o al Ejército, por lo cual tendrían una exención algún tipo de deducción de lo que pagan en materia tributaria. Pero de ahí, si usted puede analizar la integralidad, usted va a encontrar una norma que hace modificaciones al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, no es una ley de urgencia económica, se le ha dado ese nombre por la motivación que tiene, pero en estricto sentido, esas reformas o modificaciones legales no podrían pasar por materia de urgencia económica, estableciendo las condicionantes que se tienen y los plazos reducidos, y sobre todo el hecho de que si no es tratada dentro de los 30 días plazos, entra a través del Ministerio de la Ley. Lamentablemente, la Corte Constitucional ya emitió un dictamen en la que señala que la definición de proyectos de urgencia económica viene establecido por el propio Ejecutivo, es decir, él determina qué es de urgencia económica, no, lo cual es una arbitrariedad porque obstaculiza el hecho de que la propia Asamblea, en el caso que no se trate de un proyecto de urgencia económica, lo rechace. La única posibilidad de rechazo en este caso, es decir, de ordenar la no acción y ordenar el archivo, sería el caso de que no cumpla con uno de los elementos formales que debe tener un proyecto de ley. Esto es a lo que se refiere el tema de unidad de la materia, es decir, que trate una sola materia específica. Pero con las condiciones del legislativo yo no veo que exista posibilidad alguna de que ese proyecto no sea calificado. Es más, el día de ayer ya fue calificado y se derivó a la Comisión de Desarrollo Económico, lo cual es completamente claro que una comisión que se dedica a aspectos netamente económicos realice valoraciones o análisis en temas que son materia penal y materia procesal penal. Doctor, una de las cosas que más preocupa en estos momentos a la ciudadanía, parte de la población, es la potestad que se le da a la fuerza pública para actuar, ¿no? Eso nos traería un sinnúmero de vulneraciones de derechos, incluso pues cuando hablamos de la famosa prisión preventiva, que ha sido tomada como parte de incluso persecuciones políticas. Quisiera que nos profundice un poco este tema, ya que sin duda alguna nos deja indefensos a la población. En este caso, lo que sucede es que prácticamente hay un desmantelamiento del sistema de libertades civiles que tiene la población. Y existen instituciones de larga data en el derecho constitucional, estoy hablando desde 1215 con instrumentos como la Carta Magna o la petición de derechos en el constitucionalismo inglés, en donde se establece, por ejemplo, situaciones como la inviolabilidad del domicilio, es decir, el domicilio de una persona no puede ser atacado si es que no existe una orden de autoridad competente, que en este caso es el juez. Una persona no puede ser privada de su libertad si no es a partir de una orden de autoridad competente o salvo en los casos en donde exista el cometimiento de un delito flagrante que tiene que ser calificado a posterioridad por un juez. Tampoco el tema de la propiedad. El tema de la propiedad, no se le puede confiscar los bienes de una persona por garantizar justamente el derecho de propiedad. Entonces ahora lo que usted tiene son disposiciones en donde se priva o se elimina de esta posibilidad de control judicial, en donde será fácilmente que una persona la puedan aprender por 24 horas sin que avise el juez competente, que a una persona le puedan
confiscar y a otra persona le puedan allanar su domicilio sin necesidad de orden de autoridad competente, bajo el único justificativo que es que el bloque de seguridad califique a una persona como sospechoso o como objetivo militar. Con lo cual es una cuestión sumamente discrecional y abstracta en la cual bajo cualquier criterio se puede llegar a un tipo de abusos y se puede determinar que esta persona tiene estos calificativos, con lo cual no se aplicaría el control judicial afectando claramente las libertades. Ahora bien, el justificativo se ha dicho que se tiene que combatir a la delincuencia, pero a la delincuencia no se la combate desde la ilegalidad, desde la ilegitimidad. Yo no puedo combatir la arbitrariedad desde la arbitrariedad. Lo que yo necesito es tener un sistema de libertades, pero una eficiente administración de justicia y órganos investigativos y órganos de seguridad que permitan dar una respuesta oportuna a la población. No puedo restringir el sistema de libertades porque eso se puede trasladar también al ámbito de perseguir a ciertos grupos o a ciertos sectores o a ciertas personas que pueden ser incómodos. El día de mañana, por esta simple entrevista, nos pueden decir que los criterios que estamos vertiendo serían sospechosos porque beneficiarían a una organización delictiva, con lo cual nuestras libertades estarían a merced del bloque de seguridad. ¿Quién dirige el bloque de seguridad de acuerdo a esta normativa? El presidente. El presidente. Él decide. En este caso, este proyecto de ley vulnera completamente el debido proceso, doctor. Vulnera el debido proceso, vulnera situaciones que tienen que estar establecidas como el tema de la causa probada. Es decir, a una persona se le puede imponer la pena por el cometimiento de un delito cuando yo pruebe que esto sucedió, cuando yo pruebe que él cometió una conducta que está prohibida por el ordenamiento jurídico. Pero si es que yo establezco un procedimiento express que es única y exclusivamente de validación del procedimiento ejecutado a través de una sola audiencia, yo no estoy dando la posibilidad de que una persona se pueda probar el cometimiento de un delito, limitando las garantías del debido proceso y sobre todo del derecho a la defensa. Y menos aún con jueces de excepción, con jueces de conflicto armado, que esto ataca a otra prohibición constitucional, que son el establecimiento de los jueces de excepción. Yo no puedo establecer para el juzgamiento de usted, Carla, unos jueces determinados, nombrados específicamente para el conocimiento de esa infracción, porque parecería que fuera con dedicatoria, es decir, yo le impongo a los jueces que le van a juzgar. ¿Quién nombraría esos jueces, doctor? Nos hacemos, una pregunta, ¿y quién nombraría, quién calificaría a esos jueces? Y usted sabe, porque últimamente la justicia de este país es a la carta. El problema justamente es de que se atenta contra la figura del juez natural, es decir, tanto usted como yo, en el caso del cometimiento de un delito, nos sometemos a los jueces penales, pero nos sometemos a los jueces penales que están nombrados con anterioridad, que tienen una función, cumplen una jurisdicción territorial y que la asignación de cada uno de ellos se hace mediante el sorteo. Ahora, si yo establezco jueces para tipos de delitos y para determinados procedimientos, altero completamente esta figura del juez natural. Lo que estoy haciendo es creando jueces de conflicto armado, jueces para el conocimiento de determinados delitos que prácticamente estarían aplicando un procedimiento reducido. ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo, en España o en las dictaduras del Cono Sur? Ciertos delitos relacionados al terrorismo, el sabotaje, o que eran generados por mecanismos por grupos de oposición, eran conocidos por jueces militares, que aplicaban un procedimiento distinto para el juzgamiento de delitos comunes. Y usted puede observar a partir de la historia lo que produjeron la aplicación de esos jueces militares. Jueces a la medida, seleccionados por el gobierno. Jueces a la medida que no responden a un procedimiento en donde se garantice ni el debido proceso ni el derecho a la defensa. Más aún cuando usted tiene unas limitantes a las garantías que tiene una persona, como es el hecho de que ante casos de detención, confiscación de bienes, intervención en el domicilio, existe un control judicial que limite y diga no fuerza pública o sí fuerza pública bajo estas condicionantes. Doctor, el tema del indulto presidencial que se le dará a los miembros de la fuerza pública de manera anticipada sin todavía darse un juicio, ¿cómo entender esto? ¿Qué es lo que quieren hacer?
prácticamente, si usted analiza todo el texto de este proyecto de mal llamada urgencia económica, que vuelvo a insistir, no es de urgencia económica, es una ley reformatoria a varios cuerpos legales, entre esos el COI y entre esos el Código de la Función Judicial, va a encontrar también en el fondo el cometimiento de una serie de violaciones constitucionales, de inconstitucionalidades. No solo porque restringe y se desmonta el sistema de libertades que tiene una persona, sino también porque se va justamente y se hace situaciones que están prohibidas a rango constitucional. Entonces, usted tiene el tema de jueces de excepción, prohibido constitucionalmente, una garantía básica que regula que limita a los órganos que ejercen jurisdicción. Tiene también otra prohibición, que es el hecho de que no se puede aplicar ni un indulto o ni una amnistía en los casos de delitos de lesa humanidad. ¿A qué me refiero? Desapariciones forzadas, me refiero a tortura, me refiero también a ejecuciones extrajudiciales, es decir, situaciones en las cuales no se puede establecer ningún tipo de indulto o amnistía. Y ojo, eso no solo establecido en nuestra Constitución, sino son también disposiciones del Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recuerde que justamente la Corte Interamericana en algunos casos, como por ejemplo el caso de Barrios Altos contra Perú, ya señaló que no se podría aplicar, por ejemplo, la figura de amnistía o indulto para delitos de lesa humanidad, para graves crímenes de lesa humanidad. En el caso de los excesos que se cometieron en el gobierno de Alberto Fujimori y en los casos también, por ejemplo, que se cometieron en las dictaduras del Cono Sur, en donde ya se establecía, por ejemplo, que la amnistía no es una figura aplicable porque estas situaciones afectan gravemente la dignidad humana. Entonces, peor aún, establecer un indulto que se desconfigura completamente porque el indulto es el perdón de la pena cometida, pero en este caso es una especie de indulto anticipado, es decir, una garantía de impunidad. Si tú haces algo, si te excedes en el ejercicio de las funciones, tú vas a contar con el perdón anticipado, con lo cual te doy inmunidad para que puedas juzgar. Eso se desconfigura completamente y es algo prácticamente que ni siquiera en dictaduras se establecía este tipo de posibilidades. O sea, en este caso, en el caso de los niños de las Malvinas, que fueron asesinados y donde están involucrados militares, esos militares estarían libres si tuviéramos esa ley. Prácticamente, incluso antes de que ellos estén sentenciados, antes de que reciban ya incluso una sentencia ejecutoriada, ya se aplicaría esta figura, con lo cual ya no se podría proseguir con el proceso penal o con los recursos, y estas personas serían ya inmunes frente a las acciones que hayan cometido. Es prácticamente una carta en blanco para las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, prácticamente bajo la lógica de ataca, agrede y después averigua. Y frente a esa situación, usted sabe los problemas que pueden generarse. No solo los casos de los niños de las Malvinas, sino también, de acuerdo a lo que señalaba Nando Bastias del Comité de Derechos Humanos en Guayaquil, decía que por lo menos existen 34 casos de ejecuciones extrajudiciales o de desapariciones forzadas, si no estoy mal, no recuerdo el tema. Pero imagínense, 34 casos en donde fuerzas militares estarían vinculadas en estas presuntas situaciones. Imagínese teniendo una carta blanca y una potestad anticipada de perdón, de olvido por las infracciones que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones y con desmantelamiento de las libertades que no estarán sometidas a control judicial. Esto es un caldo de cultivo para situaciones atroces que pueden verse en los próximos días. O puede ser el pretexto también para, a partir de esta normativa, empezar a perseguir no solo a los opositores políticos, a personas que opinen sobre situaciones que no le convengan a quienes están en el poder. Carta blanca para matar, prácticamente. Carta blanca para agredir, para lesionar los derechos o para no establecer un trabajo técnico que permita combatir a la población civil que está al margen de la norma, en la cual, al no aplicar un procedimiento técnico, va a tener justamente que inocentes o personas que nada tienen que ver puedan
ser susceptibles de este tipo de procedimientos en los cuales la fuerza pública después tendrá el perdón anticipado por parte del presidente. Preocupante todo lo que puede darse y parece ser que esta ley se va a aprobar, ¿no? Porque yo recuerdo hace algún tiempo atrás mandaron una ley económica urgente, la Asamblea no la aprobó, pero el presidente igual la mandó por el Ministerio de la Ley. ¿Y qué nos queda aquí? ¿La Corte Constitucional, doctor? Y lamentablemente en la actual composición del Ejecutivo, en la cual no existe posibilidad de un ejercicio de oposición, de un estatuto de oposición ejercido por otras organizaciones políticas, dependerá de que los aliados coyunturales, los aliados que se estructuraron para la selección o para la designación de autoridades en la Asamblea, sean los que tal vez establezcan algún tipo de oposición, con lo cual se desmonte esta mayoría en la que se pueda aprobar. Pero si es que esto sucede, lo que harán las autoridades de la Asamblea es demorar el tratamiento del proyecto de ley para que se cumpla los 30 plazos de no tratamiento, con lo cual entrará por el Ministerio de Ley. Frente a lo cual, usted la única posibilidad que tiene es que después de esto se pueda presentar una acción pública de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional decida sobre esta serie de inconstitucionalidades, que aquí de alguna otra manera no se está jugando con el hecho de que hay inconstitucionalidades que restringirían algún tipo de derecho, sin decir que existen derechos más o menos importantes. No estamos hablando de inconstitucionalidades que limiten la política, que alteren la política económica del Estado, la satisfacción de necesidades básicas. Aquí estamos hablando de libertades individuales. Estamos hablando de libertades con las que contamos todos y que fueron resultado de la oposición al absolutismo monárquico, esto se refiere en los años 1200, y que son límites al ejercicio de la autoridad, porque el desbordamiento del poder puede poner en riesgo nuestros derechos. Pues estamos hablando de algo muy sensible, que nos puede lesionar por completo como sociedad y que a la larga lo que va a generar es el establecimiento o el mantenimiento de un régimen de terror ejercido por la autoridad pública, con lo cual que nos llevará justamente a evidenciar atrocidades en el ejercicio del poder. Ahora, los bienes que serían sospechosos para el bloque de seguridad o para el gobierno, también pueden ser incautados solo con el hecho de declararlos sospechosos. Y esos bienes serían donados a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional. Eso también consta dentro de este proyecto. Justamente yo salía de clases con mis alumnos de tercer semestre de Derecho Constitucional en la Universidad Central y les decía que una de las cosas que se les acusa al marxismo es que justamente el marxismo lo que busca es confiscar los bienes, es decir, bajo el ejemplo de las dos vaquitas te voy a quitar una. Pero resulta que ahora un gobierno liberal de tintes de derecha está aplicando estos mecanismos de confiscación, porque bajo el catálogo de sospechoso o objetivo militar hay una confiscación, en donde si no se ejerce ningún tipo de reclamación en los 30 días posteriores, sus bienes pasan al Estado. Lo cual es, vuelvo a insistir, es completamente arbitrario, porque a partir de esto no solo afecto la libertad, sino estoy afectando también el patrimonio, con lo cual estoy acabando por completo al ser humano y dejándole imposibilitado para que pueda reaccionar. Es decir, yo lo que considero es que a partir de esta normativa lo que se busca establecer es un sistema en el cual exista un silencio que valide las actuaciones del gobierno, un silencio producto del miedo de que se puedan ejercer algún tipo de actuaciones por parte del gobierno. Quiere callar a las voces opositoras a este gobierno, parece, ¿no? A todos los que le hacen sombra, a esos los quiere acallar también, ¿no? Y también otra ventana que le queda es subir los impuestos cuando él quiera. El problema es de que si es que el gobierno o quien esté en el ejercicio del poder no tiene límites ni en el control judicial, ni límites en la fiscalización y el control social, porque la población está atemorizada,
prácticamente tiene carta blanca para poder hacer y deshacer eso. Esto a la larga lo que se traduce es en una serie de violaciones de derechos humanos que tarde o temprano tendrán que ser conocidas por el sistema internacional de derechos humanos, es decir, a posterioridad lo que tendremos es una serie de sentencias de la Corte Interamericana en donde se establezca la responsabilidad de estos actores, porque recuerden que podrá haber una disposición legal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero eso no nos quita de responsabilidad internacional. Tarde o temprano esos actores estatales tendrán que responder, y tendrán que responder justamente por lo que puedan cometer a pesar de tener un paraguas de ley. Entonces, claro, lo que tenemos es a un futuro un escenario de castigo internacional, pero tendremos a la interna el desmantelamiento de libertades, una sociedad sin institucionalidad, en donde prácticamente tendremos una institucionalidad con graves problemas de convivencia, de violencia y otro tipo de situaciones que nos afectarán como sociedad. ¿Cómo queda el derecho a la resistencia? El derecho a la resistencia está prácticamente socavado. Usted, primeramente, que no tiene un tejido social que permita articular una organización social fuerte. Usted, las únicas organizaciones que tendrían una capacidad de respuesta prácticamente están cooptadas a los grupos de poder. Usted ve el ejemplo del caso de Pachacuti con la CONAIE. O sea, eso es prácticamente la muestra de lo que le estoy señalando. ¿Y qué persona va a atreverse con un paraguas de legalidad a atreverse a protestar o a salir a las calles acusado del cometimiento de un delito, o se le puede determinar como objetivo militar o como sospechoso del cometimiento de un delito, con lo cual sus libertades quedan acabadas? Claro, un ejemplo es lo que ha pasado con Priscila Schettini y la doctora Angélica Porras, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral, de una manera arbitraria, le quitó los derechos políticos. Eso demuestra que el Ecuador está viviendo situaciones bien difíciles en temas de derechos. Hay ya situaciones que generarían algún tipo de conflictividad y la imposibilidad de que las personas puedan oponerse frente al poder. Entonces, que limitarían, por ejemplo, el caso de la libertad de expresión y que replican situaciones en las cuales nos volvemos a salir del sistema interamericano de derechos humanos, porque ya existen varios casos. No solo el caso Petro contra Colombia, existe el caso de Leopoldo López contra Venezuela, en donde, por ejemplo, se señala y se dice la restricción a los derechos políticos solo puede ser realizada a partir de una sentencia emitida en un proceso penal. Una sentencia, un acto jurisdiccional en un proceso penal, no a partir de una decisión de un órgano administrativo como la Contraloría o la decisión de otro tipo de jurisdicción distinta a la penal. Es decir, eso ya se trató, eso ya se dijo, pero parece que el Ecuador intencionalmente busca convertirse en una isla aparte en la cual no se busque aplicar las disposiciones del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, como en este caso de la Corte Interamericana, incluso estableciendo deliberadamente situaciones que son de escándalo internacional, en donde se diga que por el principio de soberanía nacional no aplicamos las recomendaciones, las posiciones o las decisiones que tome el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Lo cual es completamente arbitrario, porque la soberanía nacional no puede ser alegada por los estados para eludir responsabilidad internacional. Entonces yo no puedo decir, porque soy soberano, violo derechos, porque soy soberano, aplico un ordenamiento jurídico que no sea armónico con el derecho internacional de los derechos humanos. Eso está vetado. Eso ya lo ha dicho, no solo la Corte, varios órganos del sistema. Pero aquí prácticamente estamos obviando decisiones, obviando situaciones que son obvias, con los resultados a la larga en el establecimiento de un régimen policial, de un régimen de terror que persiga o que busque atacar a los opositores. Carlos. Doctor, ¿qué se espera de la Corte Constitucional?
Bueno, es una muy buena pregunta, tomando en cuenta de que esa pregunta la hace a un crítico de las actuaciones de la Corte Constitucional, pero vuelvo a insistir, aquí no está en juego ya situaciones en las cuales se incumplen disposiciones que regulan el ejercicio de las funciones del Estado, que limitan el ejercicio del poder. Estamos hablando del sistema de libertades que tiene una persona, que tiene cualquier persona. El sistema de garantías para que una persona pueda opinar, pueda oponerse, pueda denunciar o simplemente pueda vivir en paz. Estamos frente a situaciones que son sumamente delicadas, en donde yo esperaría que la Corte reaccione y reaccione con fuerza y reaccione estableciendo límites en garantías. En otros casos no lo ha hecho. En otros casos ha sido condescendiente al poder de turno. Pero en este caso sí es un caso alarmante en donde se necesitaría que actúe con fuerza y que permita establecer situaciones que ya están proscritas. Yo no puedo desmontar el sistema de libertades y generar un régimen paralelo para el castigo o represión de ciertos delitos, porque puedo hacer que este mismo sistema paralelo se aplique en otras situaciones como para aplicar a las disidencias políticas, lo cual es sumamente grave. Eso me está diciendo, doctor, entonces que más bien este proyecto de ley va hacia atemorizar o contrarrestar a opositores. Serían los riesgos, sería uno de los riesgos, porque y así el gobierno aplique un procedimiento para el combate a la delincuencia en donde se desmantela las libertades, eso no puede pasar. Y no puede pasar porque usted necesita tener filtros para evitar que esta actuación de las fuerzas de seguridad se desborde. Porque si no hay filtros, termina pasando lo que sucedió en el caso de los niños de las Malvinas, ¿ya? Pero hablando de que la categoría sospechoso, la categoría objetivo militar, que desmonte el principio de inocencia, si yo aplico estas categorías por parte de un órgano de las fuerzas de seguridad, y con ese calificativo desmonta un sistema de libertades, nadie le dice que eso pueda ser utilizado también para el opositor. Es decir, ¿en quién queda el arbitrio de determinar en la decisión del presidente de la República? En la decisión del presidente y de este bloque de seguridad. Entonces es demasiado poder que limita y restringe las libertades de una persona sin someterle al control judicial. Vamos a tener a la larga graves violaciones de derechos humanos que se van a ir sucediendo de a poco. Ya el sistema institucional está desmontado, como en el ejemplo de la persecución al opositor político a partir de figuras como la violencia política de género que mencionaba Jaime, pero ahora vamos a tener un sistema represivo, y un sistema represivo sin control, en donde vamos a tener afectaciones y el cometimiento de crímenes de lesa. ¿Cómo debe de decidir quién es un objetivo militar? ¿Cómo se decide quién es un objetivo militar en contra del Estado o en contra del gobierno? ¿Hay algunos parámetros establecidos en esa ley para poder saber qué características tendrían? ¿O simplemente queda libre albedrío? Y decíamos, porque poníamos unos ejemplos, doctor, de ciudadanos común, ¿no? Usted que practica el derecho, es su profesión, de mañana alguien va en un vehículo que vienen los vidrios polarizados de fábrica, que a lo mejor recién se lo entregaron y no tienen placas, suele pasar, ¿no? Y de repente, no sé, pues hay un operativo y el carro pasa a lo mejor a velocidad, qué sé yo, y de repente ellos deciden que es un objetivo militar y lo atacan. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso de esos? Eso es un elemento arbitrario que se establece justamente como el tema de la calificación del objetivo militar. Es decir, el objetivo militar no está establecido ni en el marco del derecho internacional humanitario. Es decir, el objetivo militar es una jerga o un tecnicismo militar que se utiliza en los conflictos bélicos para determinar objetivos que tienen que ser atacados, que tienen que ser eliminados. Porque bajo la lógica de la estructura militar, al enemigo se lo somete. Si no le puedo someter, le tengo que eliminar. Entonces, ¿cómo califica un objetivo militar en una población común, donde aquí no estamos en un conflicto interno, no nos estamos matando entre nosotros, ni estamos atacando a los militares ni a la Fuerza Armada? Nadie sale a la calle a atacar a los militares.
Es que justamente usted lo que tiene es una situación irregular que genera delincuencia, producto de la delincuencia o producto de población civil al margen de la norma. No tiene un conflicto armado interno bajo las disposiciones o bajo los elementos que establece el derecho internacional humanitario. La Corte Constitucional ya ha señalado y ha dicho, aquí no existe. Lo que tú tienes que crear es un comité interinstitucional en donde estén los poderes del Estado y que coordinen actuaciones. Es decir, lo que tú tienes es generar política pública y normativa para garantizar la seguridad de la población civil y para combatir en el marco del ordenamiento jurídico a la población civil al margen de la ley, a los grupos de delincuencia organizada, a eso me estoy refiriendo. Entonces, establecer este tipo de calificativos y más aún, establecer parámetros para el cumplimiento de este calificativo en la norma es completamente arbitrario. Es una situación muy común respecto al uso de los carros con polarizados, sin placas. Pero aquí lo que tiene que actuar es la policía quitando de circulación estos vehículos. ¿Sí? Y estableciendo controles. ¿Usted encuentra controles en las calles que hagan esto? No. Tiene motos y tiene. Entonces, mire, lo que estoy tratando de aplicar es una medida desmedida en donde voy a terminar incluso hasta atacando a este tipo de vehículos sin el control previo que debería haber en estos casos, que sería lo óptimo. Entonces, mire, yo estoy desconfigurando completamente incluso estas nociones técnicas, porque incluso muchos señalan que el combate a la delincuencia tiene que ser una medida integral en donde no solo la aplicación de la fuerza sea el único elemento, tiene que haber acompañado de otras medidas, e incluso la aplicación de la fuerza tiene que ser con bisturí y tiene que ser precisa y técnica para desmontar este tipo de estructuras. Doctor, y para desmontar este tipo de estructuras, ¿no? Y atacar pues su raíz, su corazón, que básicamente es la parte económica, ¿no? Que lo sostiene y la que ha pues captado todas las instituciones del Estado, porque están infiltradas en todas partes, eso no lo podemos negar. Pero, por ejemplo, ahí yo me pregunto, ¿qué pasa con la UAFE? ¿Qué pasa con el SRI? ¿Qué pasa con la Superintendencia de Bancos? ¿Qué pasa con la misma Fiscalía Especializada, por ejemplo, en estos delitos como Fedoti? ¿Qué pasa? ¿No han trabajado articuladamente? Se supone que deberían trabajar articuladamente. Es que a eso me refiero de la utilización de técnicas precisas de manera de destruir. Usted tiene que atacar los puntos neurálgicos que generen el desmantelamiento de todas esas estructuras. Y uno de esos puntos neurálgicos es la economía. La parte más sensible de estas estructuras es ello. Si usted ataca las economías, desmantela y desmorona, es como un castillo de naipes que se cae. Entonces, para eso necesita una respuesta institucional fuerte. ¿Cuál es la respuesta institucional fuerte? Órganos de control que hagan cruce de cuentas. Pero me pregunto, si hay, por ejemplo, casos en la propia Asamblea Nacional en donde están señalando, y eso lo hacía algún medio de comunicación, que existen asambleístas que han declarado patrimonio en contra. Esa situación ya genera una alerta, no una alarma, una alerta en la cual, una duda, en la cual los órganos de control tienen que realizar el cruce de cuentas. Y el cruce de cuentas es SRI, Contraloría, Unidad de Análisis Financieros, sistemas que reporten desde los bancos, registro de propiedades, que le permitan a usted tener el conocimiento de, bueno, qué se está haciendo, se ocultó o simplemente fue un error, porque también puede haber un error de las personas al momento de declarar impuestos, bienes u otro tipo de situaciones. Pero también habrá una situación de ocultamiento que ya llame la atención. Entonces, si usted no tiene ese cruce de cuentas, si no tiene usted un control a los bancos, si no tiene usted un control en las superintendencias de economía popular y solidarias establecido, ¿cómo va a poder desmontar estas estructuras que se dedican al manejo o que subsisten del lavado de dinero? No está atacando, lo que está generando es un problema mayor atacando situaciones que nada tienen que ver. Es decir, está generando más problemas de lo que está llamado a resolver. Pero nos hacemos la pregunta realmente de cómo trabajan, porque así de sencillo dentro de las instituciones públicas vemos la famosa declaración juramentada que se hace todos los años o al inicio de un proceso de contratación. Y luego, cuando hay investigaciones, nos damos cuenta que esas declaraciones han sido falsas. Entonces, ¿cómo trabajan todos estos órganos? O sea,
¿Realmente están haciendo su trabajo? No. No es un trabajo, no hay una respuesta institucional fuerte y la respuesta institucional fuerte debería hacerlo para todos. Entonces causa mucha preocupación en determinadas personas que son personas naturales, que viven de un negocio pequeño, que viven de una actividad profesional, en donde prácticamente les buscan hasta debajo de las piedras. Pero hay grandes capitales prácticamente que son intocables. Entonces también hay una discrecionalidad generada desde el propio Estado para beneficiar a unos en desmedro de otros. Es decir, por ponerle un ejemplo, una persona que recibe una pequeña remesa del extranjero por cualquier actividad. Si eso sucede, usted ya tiene una alerta en el banco. Ya tiene incluso hasta un posible bloqueo de cuenta. Así es. Pero me pregunto si eso pasa en otro tipo de economías más grandes a mayor escala. ¿Hay esa respuesta? ¿Hay ese análisis? ¿Hay esa retención momentánea? Yo creo que no. Prácticamente lo que estamos viendo es que todo un Estado obsoleto, que no genera respuestas, permite que esa situación se siga ocurriendo. El mismo cruce de cuentas. Hemos cotejado lo que se declara en SLI con lo que se declara como bienes en el caso de los servidores públicos. No. Entonces, mire usted, si no hay esa respuesta coordinada del Estado, no va a haber un combate serio. Si es que no hay inversión social, no existe un combate a la delincuencia serio. Si es que no existe una coordinación entre el Estado central y los gobiernos autónomos centralizados para la provisión de servicios efectivos, no existe desmantelamiento. Yo estoy tratando de combatir la delincuencia a punta de bala, y a punta de bala no se resuelve. El elemento seguridad es un elemento importante, pero no es el único. Doctor, desde el punto de vista jurídico, quiero saltarme del tema que está hablando. Quería consultarle sobre este caso de la vinculación que está solicitando la fiscal general Diana Salazar al ex candidato presidencial Andrés Arauz, a Esther Cuesta y a Raúl González, quien fue superintendente de bancos electo, pero que finalmente después no lo dejaron posesionar. Pero están solicitando la vinculación porque aparecen en unos supuestos chats. Desde el punto de vista jurídico, ¿es posible una vinculación? Habría que estudiar cómo obtuvieron todos esos chats. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Lo que pasa es que frente a la actuación de Fiscalía también hay un control judicial, y un control judicial que permite de filtro para evitar que la actuación de Fiscalía se haya hecho en el marco del debido proceso y haya garantizado el derecho de la defensa, y sea técnico y demuestre evidencias del cometimiento del delito, por ponerle en un resumen más entendible. Pero si es que yo no tengo un control judicial, y en el control judicial lo que tengo es un sometimiento a lo que diga Fiscalía, yo no puedo garantizar veracidad prácticamente de lo que se esté evidenciando. Usted tiene prácticamente la evidencia en los chats, pero esos chats tienen que ser verificados. ¿Cómo se obtuvieron? ¿Cómo fue el mecanismo de extracción? Las evidencias que existen en esto, porque yo no puedo dar como cierto la actuación que haga, además que tengo que corroborarlos con otros elementos, porque si solo tengo unos chats en los cuales no sé cómo se obtuvieron, no sé cómo se extrajo, o los obtuve mediante un procedimiento al margen del debido proceso, no puede ser un elemento fehaciente. Entonces aquí también habrá que evidenciar, y más aún, si es que alguien está denunciando que hubieron procedimientos al margen de la norma en donde se hizo algún tipo de interceptación ilegal que afecta la libertad de comunicaciones y de correspondencia de una persona, con lo cual prácticamente se invalida toda la investigación. Entonces aquí también hay una serie de situaciones que tienen que ser observadas porque vemos como que se va replicando estas situaciones a gran escala. O sea, utilizar este tipo de situaciones para el perseguidor político, para el opositor político de una manera, pero no aplicar un procedimiento desde Fiscalía efectivo para el combate a la delincuencia. Es decir, lo que alguna vez conversábamos, esta doble velocidad de Fiscalía General del Estado. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana. Muchísimas gracias, Jaime. Carla, un saludo cordial, como siempre a las órdenes. Un gran abrazo a quienes nos miran, a quienes nos escuchan. Gracias al doctor Santiago Machuca, constitucionalista, conversando con Ecuador en directo en esta mañana.